En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Bueno, queridos auditores, hemos comenzado el programa de Revelando de los días martes, hoy martes 21 de noviembre, acercándonos ya a final de año. Hoy día con la presencia de Eugenio Guerrero, nuestro periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado, y echando de menos la presencia de nuestra abogada y querida amiga Pilar Soberano. Estamos una vez más en nuestra casa amiga Radio Portales, en el 89.5 del dial FM y en el 840 AM, con la colaboración del radio controlador de Radio Portales, Claudio Alvarado, y nuestro DJ de Asofar, Enzo Alvarado, a quien a los dos les agradecemos su colaboración en la parte técnica. Este programa se lleva adelante, ¿no es verdad? Y se permite que los auditores lo escuchen gracias al autoauspicio de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y debemos decir, ¿no es verdad?, que las opiniones que habremos de vertir en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan, ¿no es verdad?, la opinión de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Querido Eugenio, bueno, hemos tenido una noticia bastante grande, ¿no es verdad?, impactante del resultado de las elecciones el domingo de Argentina. Una vez más, las encuestas se equivocaron y nunca sopesaron, ¿no es verdad?, que el candidato Milei, ¿no es verdad?, hubiera obtenido 12 puntos sobre el candidato Sergio Massa, que haya ganado en 21 de 23 provincias y con una separación o una mayor cantidad de votos de casi 3 millones de votos. Yo creo que ha aparecido un nuevo político de reciente data y que uno de los factores que permitió el triunfo fue la unidad de todas las fuerzas de derecha. Yo creo que ese es uno de los factores importantes. Y el segundo factor importante, a mi juicio, es que apuntó a, a escuchar y proponer soluciones a las inquietudes de la gente representada fundamentalmente, ¿no es verdad?, por la grave situación económica argentina que está en 140% de inflación, una crisis desatada, desempleo, un aumento de la pobreza y junto con ello un factor importante de corrupción en la política argentina, de delincuencia y yo diría yo que esos son los factores importantes de preocupación de la gente, ¿no es verdad? Delincuencia, salud, precios, ¿no? Ahora bien, esta elección de Milei, ¿no es verdad?, es un grito libertario y ojalá que sirva de ejemplo, ¿no es verdad?, para todos los países de Sudamérica. Yo creo que se juntan, ¿no es verdad?, Argentina junto a Paraguay, Uruguay y Ecuador para liberar, ¿no es verdad?, los pensamientos de la libertad, de la democracia,
de la economía social de mercado, frente, ¿no es verdad?, a países que, por otra parte, se van empobreciendo y se va deteriorando su situación económica por una ideología estatista que no soluciona concretamente los problemas de la gente, como lo que ocurre en nuestro país y en Brasil, ¿no es verdad?, en Venezuela, en Nicaragua, ¿no es verdad?, que se aplican, ¿no es verdad?, los principios contrarios a lo que significó el triunfo de Milei el domingo en Argentina. Se van a despertar una serie de expectativas del pueblo argentino y esperamos nosotros, los libertarios, del día martes, que estas expectativas vayan siendo suplidas, solucionadas rápidamente por el nuevo gobierno, de manera, ¿no es verdad?, que cumplan con esas expectativas que permitieron el triunfo grandioso, ¿no es verdad?, de Milei el día de hoy. Ahora, para terminar mi comentario, Eugenio, dentro de los que apoyaron a Milei, cabe destacar la gran cantidad de jóvenes que apoyaron su candidatura, y eso es un factor importante y tranquilizador que ojalá esas ideas, ¿no, verdad?, estatistas, esas ideas del kirchnerismo, del peronismo, vayan siendo reemplazadas por estas ideas de la libertad tan necesarias para todos los países de Sudamérica. ¿Genio? Así es, estimado. Bueno, primero que es una alegría grande. Primero que haya ganado una persona que, mira, podríamos decir que el proyecto de Javier Milei, o por lo menos esta historia significa, no el final del peronismo, pero sí de la manifestación más contemporánea al mismo, que es el kirchnerismo, ¿ok? El kirchnerismo no es más que un revival del peronismo en su fase del socialismo del siglo XXI, ¿no? En su fase más de izquierda, porque recordamos que el origen del peronismo, de su pensamiento, es de origen fascista, ¿ok? Juan Domingo Perón era un admirador del fascismo italiano, obviamente, y además que, bueno, el populismo y el colectivismo que promovían tendía hacia esas fronteras ideológicas, si podríamos decir. Pero además, este tipo de colectivismo del peronismo se transformó en una cuasi religión, podríamos decir una religión no deísta, ¿no? En la cual, bueno, convergen partidos, mira, desde liberales hasta ecologistas, pasando por comunistas y socialistas. Es una locura lo que ocurre dentro del peronismo. Pero la manifestación, por eso que me detengo acá, la manifestación más acabada de la actualidad del socialismo del siglo XXI, en su mezcla con el peronismo, es el kirchnerismo. El kirchnerismo, junto al peronismo, han venido destrozando la institucionalidad argentina de una manera brutal, y más porque era un país que, como muchos saben, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, era la cuarta economía del mundo, ¿ok? Con un nivel de libertades civiles y políticas fundamentales, pero además un progreso económico, sobre todo era la cuarta economía del mundo en términos de progreso económico increíble, y con el ascenso del peronismo todo esto ha venido en una especie de deterioro sin precedentes y además de manera ininterrumpida. Entonces, básicamente de los ciento y tantos años de gobierno consecutivo, casi el 90 o el 80%, Argentina ha tenido déficit fiscal, y la mayoría de los procesos del peronismo hasta ahora se ha implementado una política inflacionista brutal, ¿no? Entonces lo que trato de decir ahora es que todas estas consecuencias, todas estas prácticas llevaron unas consecuencias que, por ejemplo, el 47% de la población argentina hoy en día sea pobre. Entonces, claro, ¿por qué llega Milei? Milei no solo, tú diste un punto muy importante, Milei no solamente llega porque las personas están reaccionando en contra del kirchnerismo, eso sería un poco miope, sino que aquí hay un factor generacional, que tú lo acabas de decir muy bien, y aquí hay un enfrentamiento entre padres e hijos. Padres que dicen, no, nosotros creemos en un Estado presente, en un Estado que nos garantice derechos, en un Estado que nos dé subsidios, ¿cierto? Bueno, pero estos jóvenes dicen, bueno, tú estás hablando de vivir en la miseria, básicamente, o conformarte, ser una especie de esclavo del Estado, sin reclamar realmente una prosperidad que puede partir desde ti mismo. Entonces, yo no sé si ustedes lo vieron, pero en el transcurso de la campaña habían estos memes donde se enfrentaban padres e hijos, o sea, en el sentido discursivo,
sobre que los hijos están pensando de una manera totalmente distinta. Entonces, por eso el punto que tocaste, Patricio, es elemental, porque, o si no, no se entiende. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo se transmite la cultura? Por la principal institución de una sociedad, que es la familia. ¿Y qué pasa cuando la cultura política no se transmite de padres a hijos? Significa que la cultura política presente es tan mala, es tan poco convincente, y la realidad con respecto, o sea, la ilusión, o podríamos decir la ideología con respecto a la realidad, es tan discrepante que llega un momento que los hijos dicen, no, yo no me banco esto. Pero además, esto se cruza con un ascenso del liberalismo en Argentina, que es un movimiento cultural que partió con los think tanks, con ciertos partidos políticos, con figuras, economistas y filósofos que desde hace 3, 4 décadas han venido criticando el peronismo y al kirchnerismo. Y que Milei es básicamente un producto de esa cultura política liberal en un país colectivizado totalmente. Entonces, cuando llega Milei, no solamente es que llega de una manera que le gana por 2 o 3 puntos al candidato, tú bien lo decías, casi 12 puntos de diferencia. Mira, de 6 encuestas, 4 daban como ganadora a Milei, pero ninguna, ninguna se atrevió a decir que algo así tan extraordinario y tan espectacular podría ocurrir. Ahora, para finalizar mi comentario, y si tú quieres esto lo podemos abordar con mayor profundidad, son los retos que le tocan a Milei, porque a Milei le toca, primero, tú diste otro punto elemental, Patricio, me gusta mucho tu análisis, que es la unión de las derechas. Aquí, en la tercera línea del discurso de Milei, él lo que hizo fue nombrar a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, para agradecerle su compromiso patriótico, ni siquiera un compromiso político con él y con Libertad Avanza, que es su partido político, sino básicamente con Argentina y la recuperación de Argentina, un compromiso con lo que él dice en su primera línea. Hoy inicia el fin de la decadencia argentina y hoy inicia básicamente el progreso de Argentina con este nuevo proyecto político. Y esto se da, obviamente, y esto hay que aceptarlo, gracias a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, que se sumaron sin condiciones. Esto es muy importante, que esto fue un factor muy distinto que jugó, por ejemplo, Sebastián Sichel con respecto a José Antonio Cast. No sé si ustedes lo recordarán, que ahí hubo un conjunto de condiciones. Uno, claro, uno está haciendo política y uno puede colocar sus condiciones, pero frente a un colectivismo que viene y que promete ser destructivo con tu país, llega un momento que las condiciones normalmente la imponen los que ganan, ¿no? Pero el que pierde puede colocar condiciones haciendo política, pero tampoco exigir que transforme todos tus programas en función del que pierde. Eso en ningún caso ocurre. Bueno, en Argentina pasó así. Milei ganó, ellos prestaron su apoyo. Ahora lo que se espera, Patricio, con eso sí termino, es que esto se transforme en un acuerdo programático, porque hasta el momento es una unidad de propósito. ¿Cuál era la unidad de propósito? Ganarle al kirchnerismo, enterrarlo, o sea, ganarle a Massa. Ahora, si esto no se transforma en un acuerdo político, en donde Milei va a tener que hacer ciertas cosas, porque en su Congreso la mayoría en este caso es Juntos por el Cambio y no La Libertad Avanza, entonces por ende él va a tener que hacer partes de su programa, pero con un programa que en su core no es tan distinto, ¿ok? Son programas liberales, son programas de reforma, uno es más gradual, el otro es más de shock, pero como él lo dijo, y con esto finalizo, no hay tiempo para medias tintas, no hay tiempo para la tibieza, no hay tiempo para el gradualismo. Así que eso va a ser un factor muy importante para ti. Sí, y yo creo que lo que pasó el día domingo en Argentina debe ser una luz, ¿no? ¿Verdad?, para todos los partidos de centro derecha en Chile. Yo creo que la receta aplicada de esta unidad de Milei con Patricia Bullrich y particularmente con Mauricio Macri, que fue el gran artífice de esta unidad patriótica sin condiciones, apoyándonos, ¿verdad?, en esta segunda vuelta a Milei, permitió el triunfo, ¿no?, ¿verdad?, del candidato de la libertad. Así que ojalá que este ejemplo sea transmitido, ¿no es verdad?, a las fuerzas de centro derecha chilena, porque es la única receta, ¿no es verdad?, de poder acceder a la presidencia de la República. Y por otra parte, y termino el comentario en lo relativo a la elección de Milei, Milei requiere el apoyo de estos partidos de derecha porque no tienen la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, cualquier tipo de reforma indudablemente va a requerir el apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri. Así que y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el proceso hasta la asunción al poder en diciembre del presidente electo. Y yo estoy cierto que uno de los primeros signos de esta unidad va a ser la asignación de algún ministerio
a estos partidarios de ir concretando estos apoyos que le permitan llevar adelante un buen gobierno. Así que, bueno, deseamos éxito, ¿no es verdad?, a este nuevo presidente electo de Argentina y alegrarnos de esta derrota, ¿no es verdad?, de las ideas socialistas, de las ideas estatistas, ¿no es verdad?, y de las ideas kirchneristas que tanto daño, ¿no es verdad?, produjeron a Argentina, que lo tienen asumido en la pobreza y en un 140% de inflación, en circunstancias que es un país rico y con muchas capacidades y potencia de ser, de tenernos, ¿verdad?, una economía grande. Yo quiero agregar dos comentarios más, que son, bueno, uno es muy cómico, pero con ese cierro el comentario sobre Milei, pero el otro es sobre la reacción de Massa. Massa acepta la derrota, es el primero que la acepta, ya cuando está el 75% de las mesas. Era obvio, ya era una tendencia irreversible, incluso ya tú con un quinto de la muestra ya puedes vaticinar más o menos cómo se va a desarrollar estadísticamente la distribución. Pero él esperó hasta el 75% y salió y dio la declaración. Sin que en este caso el CERVEL, o sea, lo que sería el CERVEL allá, haya establecido un dictamen como para ello, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre Chile y Argentina en ese sentido. En Chile, la institucionalidad en general y sobre todo la electoral se maneja de una manera muy prolija. Eso por un lado. Y por otro lado, el peligro que significa de aquí al 10 de diciembre que ellos quieran hacer lo que les venga en gana con lo que le queda de gobierno. Massa pidió licencia incluso y básicamente deja en responsabilidad de Milei, así lo dijo, a partir de mañana, como dejando en responsabilidad de Milei lo que a ellos les corresponde ejercer hasta el fin de su mandato, que en este caso hasta el 10 de diciembre. Entonces, esto es gravísimo porque las reservas internacionales en Argentina del Banco Central son negativas y esto hace que no puedas cubrir los principales compromisos, al menos que sigas endeudándote o al menos que sigas imprimiendo. Y eso es lo que está pasando en Argentina de una manera terrible. Entonces, todavía no se sabe, Patricio, cuán duro cuán dura va a ser la realidad que ellos se van a enfrentar. Pero esto es muy importante porque al final ellos van a tratar de agudizar la crisis con sus medidas populistas. Y por último, yo no sé si tuviste o sea, a Javier Milei comenzaron a felicitarlo varios mandatarios de Estado de distintos países, pero uno de los que no lo hizo, sino que más bien se quejó sobre ello fue Gustavo Petro. Y dijo, bueno, que ganó la ultraderecha y todo ello. Y a lo que le responde Nayib Bukele lo siguiente: ahora dilo sin llorar. Y este comentario, porque él hizo un retweet diciendo ahora dilo sin llorar, se viralizó y se compartió en un momento por más de 120.000 personas. Entonces, esto también describe un poco los ánimos, ¿no?, de América Latina con la llegada de Javier Milei. Pues si bien son dos personas distintas, Nayib Bukele con respecto a Javier Milei, y de aquí hemos hablado de Bukele tanto bien como mal, yo que trato de decir con esto es que ojalá América Latina comience a cambiar y comience a abandonar las recetas populistas y estatistas que hasta el momento lo que han hecho es empobrecer a los países. Con eso quería terminar. Exactamente. Y quiero entroncar, Eugenio, este segundo tema del día de hoy, es un poco entre la encuesta CEP y las propuestas constitucionales que los chilenos vamos a tener que decidirnos, ¿verdad?, en el próximo plebiscito del 17 de diciembre. Una de las primeras preocupaciones que refleja la encuesta CEP es la situación de los inmigrantes, ¿no es verdad? Y que la gente consultada estima que no han aportado en gran medida al país y por el contrario, ¿no es verdad?, serían los principales responsables de la producción de delincuencia en la patria, ¿verdad? Entonces, una respuesta frente a eso, porque representa la inquietud de la gente, es la proposición de la nueva Carta Fundamental, es la expulsión de ilegales en el menor tiempo posible. Yo creo que eso es una cuestión fundamental y que está abordado en el nuevo texto. Por otro lado, consagra la eliminación de contribuciones a vivienda principal. Yo creo que es un beneficio para todas las personas. Sin plurinacionalidad ni derechos consagrados garantizados para pueblos indígenas, contrastándonos, ¿verdad?, con esta propuesta refundacional pasada, ¿no es verdad?, en que establecía beneficios a las indígenas y al resto de los chilenos, incluso estableciendo dos tipos de
justicia que realmente nadie entendía. Otra de las preocupaciones de la gente es la corrupción, y ya lo hemos visto, ¿no es verdad?, con el caso de Hermosilla, que ha eh, afectado, ¿no es verdad?, a todos los sectores políticos del país, y tampoco nos podemos olvidar, ¿no es verdad?, del caso Fundaciones en el traspaso irregular e ilícito, ¿no es verdad?, de las platas de las municipalidades y las seremías a fundaciones, ¿no es verdad?, que incluso ni siquiera tienen la personalidad jurídica. Así que aquí la Constitución aborda este tema y establece una agencia anticorrupción. La otra norma que a mí me parece importante es la norma contra el activismo judicial. Acá se quiere poner freno, ¿no es verdad?, a los fallos judiciales, y a ver si lo explico bien a los auditores, en el sentido de que los fallos solamente afectan a las partes intervinientes en el proceso. Los fallos no tienen efectos generales y no pueden constituir una ley, porque las leyes se aprueban por el Congreso, por el Parlamento, llámese Cámara de Diputados y Senado. No puede ser que una sala de la Corte Suprema saque un fallo frente, ¿no es verdad?, a las ISAPRE, y que este fallo, ¿no es verdad?, sea de efecto general, porque solamente debió haber afectado solamente a las partes que intervinieron en el proceso. Así que yo creo que es un buen freno al activismo judicial. Por otro lado, se establece la Defensoría de las Víctimas. Me parece muy bien. No puede ser posible que exista una defensoría del imputado y no exista una defensoría de las víctimas que se ve afectada, ¿no, verdad?, por la comisión del delito. Así que me parece excelente esta instauración de esta nueva institución. Ahora, la reducción a 138 diputados igualmente va en la línea correcta. Me parece bien, ¿no es verdad?, que se ponga un piso, ¿no es verdad?, para la existencia de los partidos políticos que sea un 5%, para que no haya esta fragmentación de partidos políticos excesiva. Entiendo que son más de 20 partidos, y ello permita, ¿no es verdad?, que haya una gobernabilidad, un entendimiento, un principio de acuerdos, ¿no es verdad?, para avanzar en la aprobación de las leyes en el Congreso. Libre elección en materia de salud, educación y pensiones, ¿no es verdad? Chile, nación única e indivisible. Estado de sitio con motivo de ataques terroristas, una norma también que apunta, ¿no es verdad?, a la protección contra el terrorismo, ¿no es verdad?, que nos tiene afectado en la Araucanía principalmente. Plan universal de salud, igualdad salarial entre hombres y mujeres. Eso a modo ejemplar, ¿no es verdad?, una de las principales reformas que establece esta nueva Constitución. Eugenio. Sí, oye, muy bueno el análisis que haces. Yo voy a agregar un par más, ¿no? Respecto del texto constitucional, porque allí, como tú sabrás, muchas fake news hoy en día, ¿no? Antes había un desarrollo un poco más serio y meditado de la discusión, pero hoy en día se dice que la propuesta constitucional hace cosas que no necesariamente esgrimen, ¿no? Yo lo comentaba en el programa pasado y quiero comentarlo hoy con mayor detalle, ¿ok? Una de las ventajas de este proyecto de constitución, por ejemplo, es que resguarda la actividad del Banco Central como antes no se había hecho. ¿Qué significa? El Banco Central hoy en día está regulado por ley orgánica, ¿ok? Pero al ver los consejeros del Banco Central que hay tendencias populistas en Chile, ellos fueron a la comisión del Banco Central en el Consejo Constitucional, y una de sus solicitudes, básicamente su propuesta, era llevar al rango constitucional al Banco Central protegido autónomamente, ¿ok? O sea, protegida su autonomía. Y esto ahora está en el proyecto constitucional. Hay personas que dicen que hay un apartado donde se dice, bueno, el Banco Central y mediante su consejo deberá tomar en cuenta la dirección de la política general. Claro, pero una cosa es
deberá tomar en cuenta y otra cosa es supeditarse a ella. Eso es muy distinto. Pero además, eso es lo que dice su reglamento. O sea, lo que se hizo fue básicamente un copy-paste de lo que dice el reglamento del Banco Central a lo que es la Constitución y ahí se resguarda su autonomía. Eso es un elemento muy importante. Otra cosa muy importante es que el proyecto garantiza mayores equilibrios en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y para eso crea al menos tres cosas que a mí me parecen importantes. Primero, la creación de una oficina parlamentaria de finanzas públicas e impacto regulatorio. Y con esto quiere potenciar las capacidades técnicas del Congreso, que muchas veces se ven, no sé, a veces se proponen algún tipo de proyectos y estos son inviables por donde los veas, tanto político como social como económicamente. Lo segundo, la posibilidad de que los proyectos de ley presentados por el presidente sean suscritos por parlamentarios, ¿ok? Y la formalización del trabajo prelegislativo del Ejecutivo, institucionalizando su negociación previa con los parlamentarios. Y otro, la Querido Eugenio, determinación, sí, sí, te voy a interrumpir porque nos ha estamos en el llegado el tiempo. tiempo y Sí, te sugiero, ¿no es verdad?, que a la vuelta sigamos comentando las reformas constitucionales para terminar con el análisis de la encuesta CEP. Así que invitamos a los auditores a ir a una pausa y escuchando la canción clásica de los Guasos Quincheros, Chile Lindo, porque estamos en los momentos de la esperanza y de la libertad. Así que con mucho genial. gusto les ofrecemos esta canción en el momento de la pausa. Nos vemos al regreso. Y hemos regresado a este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes Revelando después de una canción de Los Quincheros, Chile Lindo. Allí le recomendaba a Patricio en el primer bloque, en el aura de las buenas noticias, a pesar, bueno, de las malas, pero también hay buenas noticias y buenos aires en América Latina, partiendo desde Buenos Aires, por cierto, desde Argentina, con el triunfo de Javier Milei. Y bueno, con nuestra tradición hispánica también nos hace ver el centro de los países en la capital, así que es simplemente un enunciado nomás. O sea, el país es todo y los países son todo. Así que, bueno, habíamos iniciado con un análisis pormenorizado, si podríamos decir, un poco más detallado de la propuesta de nueva constitución, porque tanto a Patricio y a mí nos parecía, y también a Pilar, que también echamos de menos y que le mandamos un gran saludo, nos parece sustancial poder referirnos a cosas que son positivas y cuando haya negativas también referirnos a ellas sobre el proyecto de nueva constitución, debido a que el debate efervescente que hoy en día se realiza parece entre amigos y enemigos dentro de la propia derecha. O sea, llega un momento que yo he visto a personas discutir y que eran amigos hasta ayer porque uno va por la favor y otro por el en contra, ¿no? Así de polarizado está hasta en nuestro sector. Así que yo voy a terminar la idea que había iniciado Patricio, que eran estos tres instrumentos, si podríamos decir, que se generan a partir de este proyecto de nueva constitución, que el primero es la creación de una oficina parlamentaria técnica de presupuesto, básicamente para hacer una calificación de la posibilidad de costo-beneficio que tengan los proyectos de ley. Una segunda es la posibilidad que los proyectos de ley presentados por el presidente sean suscritos por los parlamentarios, lo cual establece podríamos decir, establece un mecanismo para dirimir de manera mucho más directa los proyectos. Y la formalización de un trabajo prelegislativo del Ejecutivo, institucionalizando su negociación previa con los parlamentarios. Esto pinta bien como quien dice, y una determinación conjunta del plazo de urgencia, legislativas y sanciones efectivas para su cumplimiento. Esto no existía antes y esto mejora los equilibrios que a veces se pierden y a veces también, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Patricio, a veces parece que un poder va por un lado y otro poder va por otro. Y como nosotros tenemos una tradición presidencialista, entonces no es bueno tampoco hacer de un sistema político un sistema parlamentario. Por ejemplo, la costumbre y la cultura política de Chile es distinta, pero establecer mecanismos de equilibrio yo creo que es mejor. Y otro es que establece mayor participación ciudadana. Esto es en otro orden de idea, ¿no? Por ejemplo, hay iniciativas ciudadanas de ley, mecanismos de participación en el proceso de formulación de la ley, hay foros de deliberación ciudadana, plebiscitos regionales y municipales, consultas sobre prioridades presupuestarias regionales y municipales, entre otras. Entonces, yo veo, además de que tú nombraste los de orden y seguridad pública y con respecto al tema de la inmigración, hasta buenos cambios que se hacen pasando por el Tribunal Constitucional, hasta, por ejemplo, el mandato legislador y el rol del Estado en la realización de los Estados de Derecho, pero también con los límites con respecto a el ejercicio y no necesariamente la garantía. Entonces, yo veo cosas bastante buenas acá.
Incluso veo un predominio de Chile frente a los organismos internacionales que muchas veces tratan de moldear a su imagen y semejanza a las naciones, en cierta medida como traspasando lo que son las naciones en su cultura, en sus instituciones, en su proceder. Siempre y cuando las naciones respeten los derechos humanos y democráticos, no debería haber ningún problema para que organismos internacionales o supranacionales quieran interferir, y más de una manera que hoy en día se está dando, y esta constitución en cierta medida protege la autonomía del país, obviamente suscrita a derechos fundamentales que son con respecto a los derechos humanos. Yo no sé si tú quieres agregar algo más, Patricio, pero a mí me parece esto bien relevante. Absolutamente. Mira, Eugenio, he visto eh, las campañas del en contra, ¿no es verdad?, en la franja electoral, y cómo en banda falsa, ¿no es verdad?, pretenden, ¿no es verdad?, presentar esta nueva Carta Fundamental como la Carta Fundamental que defiende a los poderosos, defiende a las empresas, defiende a la ISAPRE, defiende a Increíble. las AFP. Y por otro lado, yo veo, ¿no es verdad?, que, por ejemplo, se establece una sala, una universal, se establece un acceso igualitario a cargos públicos entre hombres y mujeres, se establece un plano universal de salud sin discriminación entre hombres y mujeres, se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres, es decir, un cúmulo de beneficios que vienen a hacer una respuesta concreta y precisa frente a esa falsa propaganda, ¿no verdad?, de la opción en contra. Por otro lado, ¿no es verdad?, se ha planteado que es una carta fundamental que quiere poner término a derechos que ya consiguieron las mujeres, ¿no es verdad?, en lo que dice relación con el aborto. Y eso yo me voy a cansar de decirlo y lo hago respetuosamente y en forma responsable como abogado. El establecer la protección del que está por nacer no implica y no afecta en nada, ¿no es verdad?, el establecimiento por ley del aborto en tres causales. Así que eso no es así. Esa norma va a seguir rigiendo, ¿no es verdad? Y en caso de que haya peligro de la vida de la mujer, ¿no es verdad? Y que haya un embarazo inviable, etcétera, etcétera, que son los casos de las tres causales, ¿no es verdad? Eso no está en tela de juicio con esta nueva Carta Fundamental. Así que esperemos, ¿no es verdad?, como lo hemos dicho tantas veces en el programa, que se vayan, ¿no es verdad?, los ciudadanos empapando, informando de las nuevas normas que contempla esta Carta Fundamental, de manera que voten informadamente el día 17 de diciembre próximo. Y otra de las cuestiones que yo quería plantear, ¿no es verdad?, y compartir con los auditores, ¿no es verdad?, es el resultado de la última encuesta CEP, ¿no es verdad?, en que refleja, ¿no es verdad?, la preocupación de las personas y cuáles serían los tres problemas que debería dedicar el mayor esfuerzo el gobierno en solucionar. E indudablemente que aparece la delincuencia, en primer lugar, la delincuencia, asaltos y robos, con un 51% como la principal preocupación de las personas y que el gobierno debiera solucionar y no estar preocupado de otras cosas que no le ha dado prioridad. En segundo lugar, aparece la salud con un 40% y en tercer lugar, las pensiones con un 28%, seguido de educación 27% y aparece con un buen lugar la corrupción con un 25%, el narcotráfico con un 21%, la pobreza con un 17%. Ahora bien, en cuanto al proceso constitucional, el resultado de la encuesta CEP dice que la opción a favor registra un 8%, la opción en contra un 30%, pero aquí está lo significativo.
que hay un 50% de indecisos que no ha manifestado su opción a favor o en contra. Así que, en mi opinión, la elección está absolutamente abierta y realmente la respuesta debería ser que los auditores, los ciudadanos, estudien, lean un poco de la Constitución para tener un voto informado el día 17 de diciembre. Ahora, preguntábamos, ¿verdad?, sobre la situación económica, sobre la situación política, me rectifico. Las personas contestan que la situación política, ¿no es verdad?, en Chile es ni buena ni mala, un 23%, pero muy mala, un 69%. Es decir, hay una preocupación importante de la mala situación política del país. ¿Y cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, un 52%. Así que la democracia, ¿no es verdad?, es la respuesta, ¿no es verdad?, mayoritaria a la forma de gobierno de las personas. Ahora, en cuanto a la aprobación del presidente Boric, vemos que tiene un 26% de aprobación y un 60% de rechazo. Así que más ha avanzado más la opción rechazo a anteriores encuestas. Eugenio, ¿tú quieres compartir alguna otra de los puntos de la encuesta? Sí, bueno, tú hablabas sobre el proceso constitucional, hiciste un buen resumen, y creo que nombraste el tema, o no estoy, no recuerdo, pero cuando uno dice, cuando le preguntan a las personas cuán interesado está usted en este proceso constitucional, fíjense que nada, o sea, no muy interesado o nada interesado es el 47%. Y eso no ha cambiado con respecto al sondeo que se hizo en junio-julio de este mismo año, ¿ok? Que fue 49. Disminuye un poco y eso sube básicamente a algo interesado, pero sigue siendo enorme el desinterés. Pero además, cuando se le pregunta a las personas cómo valoraría usted el actual proceso constitucional iniciado en marzo de este año, el 47% lo considera muy mal, pero fíjate que hay un salto entre junio-julio del 23 a septiembre-octubre del 23. En junio-julio era 37% y en el sondeo de septiembre-octubre ahora es 47%. Entonces, una de las cosas que, claro, que uno podría, en este caso, poder criticar es que no se ha sabido comunicar bien cuáles son las bondades este proceso, ¿ok? O sea, y qué es lo que jurídicamente, constitucionalmente, institucionalmente trae de beneficioso. O sea, no ha habido una muy buena comunicación, pero también, como decía Patricio en su momento, hay que también nosotros hacer la tarea, ¿no? Irnos enterando, viendo los documentos que publican. Quizás no leerla directamente, ¿sí? No tiene algún tipo de noción para poder interpretarla, pero sí ingresar, por ejemplo, a las universidades, en muchos documentos donde se analiza de una forma bastante accesible. También el think tank Libertad y Desarrollo tiene muy buenos análisis de, en la web, por ejemplo, y en sus redes sociales publican diversos artículos sobre las ventajas y desventajas del nuevo proyecto constitucional, nombrando unas ventajas que son, a mi criterio, superiores. Y luego voy y para cerrar el tema de las encuestas CEP, cuando me preguntan a las personas, ¿cree usted que la nueva constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la actual situación del país? Y fíjense que a mí me preocupa esto, ¿no? Porque el 42% piensa que va a dejar las cosas igual. O sea, la gente como que está entendiendo un poco de que no toda la problemática pasa por la Constitución. Hay cosas que la Constitución puede hacer bien, pero hay otras que son básicamente de deliberación en el Congreso y son objetos de ley, ¿cierto? Solamente el 19% piensa que ayuda a resolver los problemas. Pero fíjate esto, Patricio, un dato muy interesante es que para diciembre del 2019, el 56% pensaba que probablemente podría resolver los problemas y esto se desploma hasta el 19% ahora, ¿no? Eso también, obviamente, porque pasó el proceso del año pasado, el 2022, fue tan traumático para las personas que, bueno, las personas ya tienen sus dudas con respecto a si puede ser una constitución o no, y probablemente empeore, probablemente eh, deje
disculpa, empeora la situación es un 32%. Entonces, eso. Y lo otro, con respecto al texto de nueva constitución, de acuerdo con lo que ha visto usted hasta ahora, votaría el 53%, como bien decía, aún no lo ha decidido, y el 30% está en contra y el 8% a favor, según este sondeo. Un sondeo que es muy distinto al de Cadem. El de Cadem sigue estableciendo un 49% en contra y un 32% más o menos en a favor, si no me equivoco, 29 creo, con el a favor, o sea, es mucho mayor, y la brecha se va cerrando porque va subiendo más el a favor con respecto al en contra, que al parecer llega a un tope. Bueno, pues eso lo veremos en los próximos días. Pero yo quería mencionar eso porque es preocupante que cuando se presenta un... O sea, yo tengo mis dudas no respecto al proceso ni al proyecto, sino que, claro, al no previsitar nuevamente y preguntarle a las personas en cierta medida se sintieron out del tema. Pero si ya tienes el proceso y el proceso se está dando de manera limpia, democrática, con expertos, con comité técnico de admisibilidad, con comisiones claras, con una abierta y real participación ciudadana para las propuestas, yo no veo mucha razón de por qué estar tan negado, ¿me entiendes, Patricio? Porque si bien en el origen haya podido cuestionarse, en el ejercicio yo creo que se ha venido legitimando de una forma más académica, ciudadana y política. Entonces yo creo que hay que darle una oportunidad a quienes no, hasta el momento, por algún prejuicio o por alguna desconfianza inicial, no quisieron dársela. Me parece que es bien interesante y que si usted lo compara con los procesos de los otros países, en Chile, este se está dando de una manera bastante seria. Entonces, no sé qué opinas tú sobre eso, Patricio. Sí, yo encuentro un proceso democrático, legítimo, que ha sido llevado por los expertos, por los entendidos en el derecho, así que es una muy buena propuesta constitucional y que invita a las personas, ¿no verdad?, a cerrar definitivamente el proceso, de manera de que no sigamos con ensayos constitucionales que el país no requiere ya. El país requiere estabilidad, estabilidad a las normas constitucionales, que finalice definitivamente el proceso constitucional, que se apruebe una carta fundamental y que eso nos permita, ¿no es verdad?, preocuparnos de los problemas reales de las personas, que son la delincuencia, la salud, las pensiones, combatir el narcotráfico, el terrorismo, y por otro lado, no dejar la puerta abierta a que si ganan la opción en contra, ¿no es verdad? Eh, Dejemos la posibilidad de que esa constitución, que dicen que es la constitución de Pinochet reformada o la constitución del Lago, sea o quepa la posibilidad de, ¿no es verdad?, que sea reformada en el Congreso, de manera de que este proceso no sea de nunca acabar, de nunca terminar, en circunstancias que el país, por el contrario, requiere esta estabilidad para que haya crecimiento económico, para que haya más inversiones y para que haya más empleo. Eso es la opinión mía sobre el proceso Eugenio. Muy, muy buena, porque tú diste un punto muy importante que es respecto a la puerta que queda abierta o cerrada dependiendo o sea, del resultado. A todas estas personas que no están interesadas, o sea, el 47% que no está interesado, el otro 47% que lo ve mal o muy mal, yo los invito a que se acerquen un poco, porque si usted está hastiado del tema constitucional, entonces lo mejor que puede hacer usted es reflexionar si negarse a este nuevo proyecto constitucional, que usted puede verificar por usted mismo también, que se está dando de una manera bastante profesional, le conviene o no, porque lo que se predica básicamente y lo que se esgrime por parte de las personas que van por él en contra, en este caso me refiero a la izquierda política, es ir a un nuevo proceso constitucional. Entonces, pero y cuando uno ve los movimientos más radicales, estos movimientos de izquierda, es ir a una asamblea constituyente, o sea, lo más parecido a lo que se dio en Venezuela, a lo que se dio en Bolivia y lo que se dio en Ecuador. ¿Sí? Acuérdense que cuando se va para una asamblea constituyente, se busca, como pasó en la convención pasada, que ésta sea supraconstitucional y que no esté regulada por la institucionalidad vigente y que ésta sea básicamente poder originario. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente ella misma sea el poder y ella legitima todos los demás poderes, porque por eso sería supraconstitucional. Entonces, esta es como la intención que se da, y eso le llaman democrático. No hay nada más dictatorial que un poder que no esté sometido a leyes. Y cuando se habla de que algo es supraconstitucional, o sea, algo más allá que no son los derechos mismos, los derechos naturales de los seres humanos, que obviamente esos tienen que estar dentro de una constitución,
Pero cuando un poder se quiere erigir sobre todos los poderes como si fuera omnímodo, eso es lo que pasa con las asambleas constituyentes, bueno, se perfila una especie de dictadura en la asamblea. Entonces, si usted quiere evitar que eso otra vez traiga un desastre para Chile, tanto en el ámbito institucional o económico, bueno, piense bien qué voto va a dar aquel que promueve que esto el día de mañana empiece otra vez y que otra vez Chile se embarque por un rumbo de inestabilidad, o si por el contrario quiere cerrar esta puerta con un proyecto serio en el cual le invitamos a que se acerque, y que al final todo tipo de constitución no es perfecta y que se puede ir mejorando en el tiempo, pero con buenos límites que establece el actual proyecto. Eso es lo que quería decir. Y eso es lo riesgoso porque ¿verdad? No desea terminar el proceso constitucional y dejamos abierta la posibilidad de que haya un nuevo proceso o una nueva asamblea, un nuevo ímpetu refundacional, o quepa la posibilidad de que la constitución actual, ¿no es verdad?, de ganar la opción en contra, ¿no es verdad?, sea reformada en el Congreso con los quórum reducidos, ¿no es verdad?, que vayan a permitir, ¿no es verdad?, realizar esas reformas. Así que yo creo que lo óptimo, lo bueno para Chile es finalmente dar término al proceso constitucional después de este trabajo arduo, responsable y muy profesional de los miembros de la Convención Constitucional. Así es, estimado. Y por otro lado, yo no sé si lo has visto, pero hoy en día hay varios personeros de la izquierda, y hasta el año pasado la constitución actual y vigente era la constitución de Pinochet. Entonces, esa era la única constitución que existía, y las reformas que se habían hecho a partir del 2005 no valían nada, porque casi estaba intacto el proyecto del 80. Ah, pero hoy en día, de repente, por obra, o sea, por arte de magia, en la suerte de, no sé, de 1 o 2 años, resulta que ya de la constitución de Pinochet ya no queda nada, y que ahora esta sí es la constitución de Lagos. Entonces, es irrisorio, Patricio, porque tenemos políticos que no tienen ningún tipo de decencia. O sea, políticos de izquierda no tienen ningún tipo de decencia, y que de verdad la honestidad no nació con ellos. O cuando se hizo el reparto de la honestidad, ellos se negaron a asumirlo, porque por táctica política es más importante en este caso que la coherencia. Entonces, por ende, usted cuando ve a un político de izquierda en estas condiciones, pues no todos los políticos de izquierda son así, políticos de izquierda serios, pero yo trato de decir a los que decían que la constitución anterior era la constitución, esta constitución, disculpa, era la constitución del 80 y no la constitución del Lago, y no quieren entender que las constituciones incluso también son procesos evolutivos, van evolucionando, se van reformando, van cambiando. No es una constitución de alguien en específico. Incluso desde el agua hasta el momento se han hecho innumerables reformas. O sea, no es de algo de alguien, pero como políticamente les conviene, bueno, apelan a ese tipo de criterios mediocres para poder evaluar las cosas, y también convenientes para poder negarse a un proyecto constitucional que no estuvo dominado por ellos, porque así se comportan cuando no tienen el poder, así se comportan cuando no son mayoría. Cuando son minoría, entonces ahí no respetan la mayoría, la mayoría estaría equivocada. Pero cuando son mayoría, entonces ahí la mayoría sí estaría acertada. Entonces, me parece eso, Patricio, una vergüenza. Yo no sé qué piensas. Sí, absolutamente. Aparece como una cosa chistosa, ¿no es verdad? Que opten por la opción en contra para que quede rigiendo la constitución de los cuatro generales que tanto detestaron por tantos años. Así que realmente, no sé, la política o la ideología todo lo permite y todo lo vale por el bien de sus ideas, ¿no? ¿Verdad? Así que eso me parece aberrante y gracioso para todos los auditores que nos escuchan. Yo creo que ha llegado el tiempo, Eugenio, estimado amigo, y Enzo, ya nos ha dicho que estamos en la hora, así que nos despedimos cariñosamente de los auditores. Esperemos que hoy día a Chile le haya mejor en Ecuador, ¿no es verdad? Una misión cuesta arriba de este director técnico de reemplazo, y esperemos que Chile gane, porque si no, va directo para la casa y van a traer los botines, ¿no, verdad?, de vuelta y sin ninguna opción de ir al Mundial. Así que nos encontramos el próximo martes, Eugenio. Un abrazo y te dejo los micrófonos para despedir. Un abrazo, Patricio, muchas gracias, y nos vemos el próximo martes en nuestro querido programa Revelando, y ahí
esperamos también compartir con Pilar Soberano, que imagino que se reintegrará. Así que es un abrazo, que tengan una muy buena semana a todos y gracias a los radioescuchas, en este caso a nuestros auditores, por acompañarnos. Saludos a todo el equipo y a Enzo también. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.